Javier golpeó el volante, el sudor frío pegándole la camisa al asiento de vinilo. La luz amarillenta del tablero de su vieja Ford Lobo del 98 parpadeaba, reflejando su pánico. No era el miedo a la carretera, era el miedo a la deuda. 2 letras de cambio vencidas. La amenaza telefónica que había recibido hacía 1 hora había sido concisa. Si no aparecían 200.000 pesos antes del amanecer del martes, su pierna izquierda dejaría de ser un problema del futuro. El camión de mudanzas que conducía no era suyo, tampoco la carga. Eran 11 cajas de madera selladas con cera negra, que, según el manifiesto digital, contenían materiales sensibles de telecomunicaciones. Javier sabía leer entre líneas. Materiales sensibles significaba algo ilegal, valioso y, peor aún, vigilado. Lo que lo había convencido no fue el peligro, sino el ofrecimiento, 50.000 pesos en efectivo, por adelantado, depositados en su cuenta hacía 5 minutos, y 100.000 más al completar la entrega. 300.000 pesos por un viaje de 1 noche, algo que le llevaría medio año conseguir de forma honesta. Su fala fatal no era la necesidad, sino la arrogancia de creer que su suerte era más fuerte que la moral de la ciudad. Él sonrió ante el riesgo. Un hombre de mis reflejos no se deja atrapar por supersticiones. Las coordenadas de GPS lo guiaban hacia el sur, lejos de las zonas iluminadas, internándose en las arterias olvidadas de Iztapalapa. El aire se hizo pesado, denso, con el olor a diésel viejo, basura quemada y el leve, casi metálico rastro de la lluvia reciente. El plazo era estricto. La entrega debía ocurrir exactamente a las 0:50 am, el punto exacto en el momento en que el primer rayo de sol asomara sobre la línea de montañas que rodeaba la Cuenca de México. 4 horas y media para recorrer lo que normalmente tomaría 2, pero el GPS indicaba una ruta de terracería que cortaba camino por la Sierra de Santa Catarina. El destino era un lugar que él solo había escuchado en historias murmuradas por camioneros borrachos. El Cañón de las Ánimas, un barranco abandonado cerca de Tláhuac, famoso por sus derrumbes y por haber sido el sitio de un antiguo cementerio clandestino. Necesitaba gasolina. Salió de la avenida principal y entró en una gasolinera decrépita, casi engullida por la maleza. Las luces de neón parpadeaban sobre una única bomba de servicio. Junto a la bomba, bajo una lona raída, una anciana vendía cigarros sueltos y café de olla. «Lleno, por favor», gruñó Javier al despachador, un joven con ojos somnolientos. La anciana, sentada sobre un taburete de plástico, no levantó la vista. Tenía el rostro arrugado como papel de estraza y un rebozo gris le cubría la cabeza. El aire olía a carbón y canela gracias a su puesto. Javier se estiró, sintiendo el crujido de su espalda, y se acercó a comprar un café. «Noche larga, abuela», comentó, más por cortesía que por ganas de charlar. Ella finalmente levantó la mirada. Sus ojos, nublados por las cataratas, parecieron verlo a través de la oscuridad. No le ofreció café, simplemente le preguntó, con una voz áspera y baja, que vibró contra el zumbido de la bomba de gasolina: «¿Ese flete va hacia el cañón?» Javier se tensó. «¿Cómo sabe usted? Ese camión ha estado aquí antes, siempre cargado de cosas que no deben verse a la luz del sol», cortó ella, con una certeza espeluznante. Miró las 11 cajas selladas en la parte trasera, con una mezcla de lástima y terror en el rostro. Luego, inclinándose sobre su mesa, susurró, tan bajo que el sonido apenas superó el ruido de la manguera de gasolina: «Usted puede regresar, joven. Esas cajas no. Y nadie vuelve de ese K». El K se perdió en un carraspeo, pero Javier entendió el mensaje. La vieja agitó su mano, una pequeña bendición o un despido, él no estaba seguro. Javier sintió una punzada de nerviosismo, pero su avaricia era un muro impenetrable. «Tonterías. Es la Ciudad de México.
Aquí todos tienen un pasado y una leyenda de miedo para contarte si les das la oportunidad. Tomó su café y regresó a la cabina, sintiendo el peso de la anciana sobre su espalda. Si fallaba, si se acobardaba ahora, no solo perdería los 100.000 pesos prometidos, sino que también perdería la pierna por los 200.000 que debía. El dinero lo había atado a la oscuridad. Eran las 00:30 a.m. La cuenta regresiva había comenzado. La vieja advertencia se sentía como un mal presagio, pero el saldo de su cuenta bancaria se sentía como una verdad irrefutable. ¿Cuántas personas ignoran las advertencias sabias por pura ambición? Demasiadas. Y él estaba a punto de unirse a esa lista. Javier aceleró, sintiendo el impulso primario de huir de la anciana y su profecía helada. Los 100.000 pesos que recibiría al final no solo pagarían su deuda, sino que le darían un colchón, un respiro de la asfixia económica que había sido su vida en los últimos 5 años. La cabina olía ahora a café quemado y a sudor. La superstición era una enfermedad de la gente que no tenía que pagar letras de cambio. Cañón de las Ánimas, leyó en voz alta el GPS. Acceso por terracería A73, 85 kilómetros restantes, 01:15 a.m. Viró bruscamente a la derecha, dejando atrás el asfalto. El cambio fue inmediato y violento. La Ford Lobo, ya de por sí ruidosa, protestó con cada traqueteo. La carretera A73 era menos una carretera y más una cicatriz abierta en la tierra, levantándose hacia la sierra de Santa Catarina. El camino estaba lleno de zanjas profundas, el lodo endurecido de una lluvia anterior creando un patrón dentado. Las luces altas del camión, débiles y amarillentas, solo conseguían iluminar unos pocos metros de polvo suspendido en el aire. La negrura aquí no era la oscuridad habitual de la Ciudad de México, esa que siempre está teñida por el brillo anaranjado de los postes de luz distantes. Esta era una negrura absoluta, rural, que parecía absorber el sonido y la luz. La visibilidad era mínima. Javier tuvo que reducir la velocidad a 20 kilómetros por hora. El plazo de las 05:00 a.m. se estaba convirtiendo en una broma cruel. A 30 minutos de haber dejado la gasolinera, la primera sacudida violenta hizo que el camión diera un respingo. Javier sintió cómo el motor perdía potencia brevemente y luego un ruido metálico y profundo vino de la parte trasera. Eran las 11 cajas que se habían deslizado y golpeado contra la pared de la caja del camión. Javier frenó en seco, levantando una nube de polvo rojizo. Se quedó inmóvil, escuchando el silencio. El único sonido era el tic-tac del motor caliente enfriándose. Maldita sea, si la carga se daña, no me pagan. Su avaricia lo obligó a actuar. A pesar de la advertencia, a pesar del pánico que lentamente se abría camino en su pecho, el valor de los 100.000 pesos superaba con creces la prudencia. Necesitaba asegurarse de que el cargamento estuviera intacto, bien sujeto con los viejos cables de cáñamo que ya había notado que estaban flojos. Salió de la cabina. El aire nocturno de la sierra era helado, pero le trajo un olor inusual. No era solo el aroma de tierra húmeda y pino, había algo más, un olor a metal quemado y azufre, como si alguien hubiera estado utilizando fuegos artificiales prohibidos cerca. Abrió las puertas traseras con cuidado. La cerradura estaba oxidada y chirrió dolorosamente en el silencio sepulcral. Al encender la linterna del móvil, vio el desastre. 3 de las 11 cajas se habían movido significativamente. Estaban apiladas de forma precaria. Lo que era más preocupante era el estado de la caja del centro. El impacto había rajado ligeramente la madera, justo donde la gruesa cera negra de sellado se encontraba con la esquina. La rajadura era fina, delgada como un cabello, pero a través de ella Javier pudo ver una fracción del contenido. No eran materiales de telecomunicaciones. Dentro, la luz de su móvil se reflejó en algo oscuro y pulido, cubierto por una tela negra aterciopelada.
Alrededor de lo que fuera ese objeto, la rajadura de la madera parecía haber liberado un polvo fino y ceniciento. Lo que realmente lo hizo temblar no fue el contenido, sino la sensación. Desde esa pequeña fisura salió un frío antinatural. No era el frío de la noche, sino un frío seco, un frío de bodega subterránea que le golpeó la cara y la nuca. ¿Cuánto vale un buen consejo contra 100,000 pesos líquidos, especialmente cuando el banco está a punto de quitarte hasta el alma? Javier se preguntó, su respiración agitada. La respuesta era cero. Se movió rápido, ignorando el escalofrío. Su fala fatal era su motor, la codicia disfrazada de necesidad. Si hubiera tenido la decencia de huir, de abandonar el camión y asumir la paliza que le darían sus acreedores, lo habría hecho. Pero el miedo a perder su futuro era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Sacó una cuerda de repuesto de una caja de herramientas polvorienta que llevaba. Mientras ataba las cajas con renovada urgencia, se dio cuenta de algo. La tela negra que cubría el objeto en la caja rajada no era terciopelo. Parecía más bien lino viejo y estaba manchada con algo marrón oscuro, casi negro, algo que parecía haber sido sangre seca. Apretó los nudos, sintiendo las asperezas de la cuerda cortarle la piel de las palmas. Necesitaba salir de allí, terminar el trato y desaparecer de la Ciudad de México con su dinero antes de que el sol se levantara y revelara lo que realmente transportaba. Volvió a la cabina y encendió el motor. Eran las 01:30 AM. Había perdido 20 minutos cruciales. Comenzó a ascender, volviéndose aún más estrecha. El camión se inclinaba peligrosamente. Quien ha manejado un flete por las madrugadas en estas zonas del DF sabe que la luz se come hasta el alma, pero la oscuridad aquí era devoradora. Javier aceleró, deseando desesperadamente dejar atrás ese tramo de terracería. El olor a azufre seguía persiguiéndolo, ahora mezclándose con el olor a diésel sobrecalentado. Su única preocupación seguía siendo el plazo, el dinero y el destino, ignorando el escalofrío de la caja rajada. Un error que pronto pagaría muy caro. Primer obstáculo. Práctico. Primer obstáculo práctico. El camino se volvió casi vertical. Los faros del camión revelaron que el paso de terracería se estrechaba hasta un punto donde las ramas de los pinos y eucaliptos arañaban ruidosamente la pintura de la cabina. El motor rugía, luchando contra la pendiente. Eran las 01:50 AM. El tiempo se le escapaba como arena entre los dedos, y el pánico ya no era solo por la deuda, sino por la carretera misma. Javier forzó la palanca de cambios a segunda marcha, sintiendo un sudor frío correr por su sien. Necesitaba concentración total. Cualquier error aquí y el camión, la carga y él rodarían varios cientos de metros hasta el fondo de la barranca. A 5 kilómetros del desvío, se encontró con el primer obstáculo físico que no pudo superar con pura fuerza. La carretera A73 estaba bloqueada por un derrumbe. No era reciente, parecía que había ocurrido días antes. Una masa de rocas, tierra y un tronco enorme yacían a través de todo el ancho del paso. Era imposible pasar. «¡No puede ser!», exclamó Javier, golpeando el tablero con frustración. Salió del camión, su linterna cortando la oscuridad. El derrumbe era monumental. Dar la vuelta y regresar a la carretera principal significaría perder 2 horas. No podía permitírselo. El plazo de las 0:50 AM era fijo. Revisó su móvil. La señal de GPS era débil, pero indicaba una ruta alternativa, un sendero de servicio utilizado para el mantenimiento de un viejo acueducto que serpenteaba aún más alto en la sierra, prometiendo conectar con el Cañón de las Ánimas por el norte. Era una ruta marcada en gris, probablemente intransitable para un vehículo de las dimensiones de la Ford Lobo. «Es la única opción», pensó, mientras su avaricia siseaba en su oído. «Arriesga. Tienes 100,000 pesos esperando.
Regresó al camión. La luz de su móvil parpadeaba, avisando que la batería estaba casi agotada. La puso a cargar en el encendedor del vehículo, rezando para que no fallara. Siguió la tenue línea gris en el mapa, girando hacia un sendero apenas visible a la derecha, marcado por un par de piedras pintadas de blanco. El camino del acueducto era terrorífico. No había huellas de neumáticos. Los arbustos y las ramas cubrían el suelo. Javier tuvo que conducir extremadamente lento, balanceándose y raspando la parte inferior del camión con cada roca afilada. El ambiente se intensificó. El aire ya no olía solo a tierra y pino, sino también a musgo podrido y agua estancada. Un olor acre que penetraba la cabina. A los costados del camino Javier comenzó a notar algo más. Restos de objetos desechados. Una docena de botellas de tequila rotas, una muñeca de porcelana sin cabeza y lo que parecía ser un altar improvisado con velas negras derretidas y raras figurillas hechas de hueso o barro. ¿Cuántos de ustedes han sentido ese frío inexplicable en lugares donde se respeta la tierra, sabiendo que no están solos? La sensación de estar siendo observado creció. Javier sentía la piel de gallina en sus brazos, y no era solo por el frío. La lógica le decía que eran solo restos de alguna brujería de pueblo, cosas que la gente hace para alejar o atraer la mala suerte. Pero el contexto, el camión, las cajas, la advertencia de la anciana, todo se sumaba a un terror visceral. Eran las 02:15 AM. Había ganado unos pocos minutos con el atajo, pero ahora el riesgo era exponencialmente mayor. De repente, el camión dio un violento golpe seco, seguido de un siseo prolongado. Se detuvo en seco. ¡Maldición!, gruñó Javier. Apagó el motor y encendió las luces de emergencia, que emitieron un pulso débil y rojo en la oscuridad. Bajó, sintiendo el suelo inestable bajo sus pies. Usando la linterna, descubrió la causa. El neumático delantero derecho se había reventado, atravesado por una enorme y oxidada varilla de metal que sobresalía de un parche de concreto roto, probablemente parte del viejo acueducto. Su corazón se hundió, un flete cargado, a mitad de la noche, en medio de la nada. Los camiones de esa antigüedad no vienen con neumáticos de repuesto inflados o en buen estado. Abrió el compartimento trasero de las herramientas, sacando la llanta de repuesto. Estaba desinflada. Y para colmo, su gato hidráulico era viejo y estaba atascado con óxido. Javier comenzó a jadear, el pánico ahora una bola de fuego en su garganta. No solo estaba varado, estaba expuesto, y el reloj seguía corriendo hacia las 05:00 AM. La posibilidad de perder la carga, el dinero y su pierna se materializaba en el frío aire de la sierra. 4. Complejidad y subtramas. Aprofundamento sensorial, plus CTA invisible de comunidade. La desesperación se convirtió en rabia. Javier pateó la varilla oxidada con todas sus fuerzas, sintiendo una punzada de dolor que ignoró. Necesitaba arreglar el maldito neumático o todo. El dinero, su futuro, su pierna, se perdería. Sacó el gato atascado. El metal estaba frío y pegajoso al Intentó bombearlo, sintiendo el esfuerzo inútil en sus brazos. El óxido había sellado el mecanismo. Javier gruñó de frustración. Era una situación que solo su fala fatal, la arrogancia de creer que podría saltarse el mantenimiento por ahorrar un poco de dinero, había creado. Eran las 02:45 AM. Dejó el gato a un lado y se centró en la rueda de repuesto desinflada. Necesitaba un inflador. Buscó frenéticamente bajo el asiento. El pequeño compresor de aire de 12 voltios estaba allí, pero la boquilla estaba desgastada. Lo conectó al encendedor. El compresor emitió un gemido moribundo y se apagó. Javier se echó el pelo hacia atrás, su rostro mojado por el sudor, a pesar del frío cortante. Estaba solo, varado en una ruta que nadie usaba y transportando algo que olía a muerte y azufre. La advertencia de la anciana resonó en su mente, clara como una campana.
Nadie vuelve de SK. Decidió que la única opción era usar las herramientas de forma bruta. Regresó a la caja de herramientas, sacó una gruesa llave de cruz y un martillo. Comenzó a golpear el gato oxidado, intentando destrabarlo con pura fuerza bruta, el sonido del metal resonando de forma aterradora en la quietud de la montaña. Mientras golpeaba, percibió un nuevo olor, superpuesto al musgo y al azufre. Era el olor inconfundible de la humedad mezclada con algo orgánico y dulce, casi como fruta fermentada, pero con una nota enferma. Levantó la vista. La neblina había descendido rápidamente, envolviendo los árboles. Javier sintió que la presión aumentaba, no solo por el tiempo, sino por la atmósfera. Mientras se agachaba para golpear el gato, el martillo resbaló y cayó directamente bajo la Ford Lobo. Tuvo que arrastrarse por debajo del camión, sintiendo la tierra fría y mojada contra su mejilla. Y entonces lo sintió. Un leve, casi imperceptible, drip, drip, drip. No era agua de lluvia o condensación. El sonido provenía de la parte trasera, justo debajo de las 11 cajas. Javier deslizó la linterna de su móvil, ahora cargada y funcionando de nuevo, hacia arriba. La rajadura de la caja del centro, la que contenía el objeto misterioso cubierto con la tela manchada, había crecido con el movimiento violento, y el goteo no era agua. Era un líquido espeso y oscuro, casi negro, con un brillo aceitoso que se había filtrado por la fisura. El olor a fruta fermentada y dulce se intensificó, mezclándose con el nauseabundo aroma a azufre. El líquido goteó sobre su mano. Se sintió cálido, viscoso. Javier se retiró de golpe, limpiándose el residuo con la manga de la camisa, su respiración superficial y rápida. Esto no era un flete de materiales de telecomunicaciones. Esto era otra cosa. Algo que sangraba, o que contenía algo que había sangrado. En ese momento Javier notó algo más que la sangre o el aceite oscuro. Oyó un sonido diminuto pero constante, que venía directamente de dentro de la caja rajada. Clic, clic, clic. Era el sonido de diminutas garras o uñas golpeando el interior de la madera, un raspado lento y metódico, como si el contenido de la caja no estuviera muerto. Javier se levantó de un salto, golpeando su cabeza contra el chasis del camión. El dolor lo centró en la realidad. Ya no importaba el dinero, importaba la supervivencia. Intentó usar de nuevo el gato, ahora destrabado por los golpes, pero sus manos temblaban demasiado. La niebla se había vuelto tan densa que apenas podía ver las luces de emergencia rojas del camión. Necesitaba ayuda. Desesperado, tomó su móvil y comprobó la señal. Una barra. Débil. Intentó llamar al contacto que le había dado el encargo, el hombre que le había transferido el primer pago. No contestó. Buzón de voz. ¿Qué debo hacer? ¿Abandonar el camión y correr, asumiendo la paliza, o seguir con la entrega y el peligro? En un instante de claridad, Javier se dio cuenta de algo vital sobre la geografía. Esta parte de la Sierra de Santa Catarina es conocida por la falta de señal móvil. Si has estado en la periferia de Iztapalapa de noche, sabes que la ley de la ciudad se difumina y la naturaleza recupera su espacio. Estaba completamente aislado. Su mirada se centró en la caja rajada. El goteo se había detenido, pero el clic, clic, clic continuaba. La neblina, espesa como leche, parecía acercarse al camión, como si tuviera hambre. Javier tenía que decidir: ¿reparar el neumático y seguir con el terror? ¿O intentar huir a pie en la oscuridad, dejando la caja y los 100.000 pesos atrás? Su instinto, deformado por su codicia, le gritó: «Termina el trabajo, coge el dinero». Volvió a golpear el gato con el martillo, esta vez con una furia fría y controlada. El tiempo era 03:00 AM. Solo le quedaban 2 horas para llegar al Cañón de las Ánimas y seguía varado. Receto 5, o ponto medio, dilema moral, plus. Primeira grande virada, reversión. Javier, con las manos temblorosas pero firmes, logró asegurar el gato.
El chirrido del metal oxidado elevándose fue un sonido dulce y aterrador a la vez, una victoria pírrica en medio de la neblina. En menos de 15 minutos logró reemplazar el neumático reventado por el de repuesto, milagrosamente inflado lo suficiente para sostener el peso, aunque sabía que el caucho estaba viejo y no resistiría mucha más terracería. Eran las 03:15 AM. Había perdido 1 hora y 45 minutos. La ansiedad se había transformado en una necesidad urgente de movimiento. Se puso al volante, con el corazón latiéndole a un ritmo frenético. Si aceleraba al máximo, quizás podría compensar el tiempo perdido. La avaricia, esa fala fatal, lo había salvado de la parálisis, pero lo estaba empujando hacia un abismo más profundo. El camión avanzó, tambaleándose sobre el sendero del acueducto. La carretera se hizo más estrecha, flanqueada ahora por muros de piedra cubiertos de enredaderas gruesas, que le daban la sensación de estar conduciendo por un túnel natural. A las 03:30 AM, el GPS dejó de funcionar. La pantalla se congeló, mostrando solo un punto rojo estático. Javier sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Estaba ciego. Se detuvo y golpeó el móvil frustrado. ¡Maldita sea! ¡Justo ahora! Fue entonces cuando lo vio. A unos 100 metros por delante, en un pequeño claro donde el camino se ensanchaba ligeramente, había una luz. No era una luz de poste o de casa. Era una fogata débil y moribunda. Javier vaciló. ¿Era una emboscada? ¿Eran los hombres que esperaban la carga? ¿O era, milagrosamente, un grupo de campistas o trabajadores que podían ayudarlo a orientarse? El terror a la criatura en la caja y el terror a sus acreedores se fusionaron. Necesitaba llegar al destino o el miedo se convertiría en realidad física. La pérdida de su pierna. Si la gente en el claro era neutral, podía preguntar por el cañón de las ánimas. Si eran malos, correría el riesgo de perder el camión y la carga de inmediato. Dilema moral. ¿Confías en la decencia humana para sobrevivir o confías en tu capacidad para esconderte? Su fala fatal. Habló por él, la desconfianza. Optó por la sutileza. Apagó los faros del camión y avanzó lentamente, solo con las luces de posición encendidas, moviéndose con el rugido amortiguado del motor. Al acercarse, pudo distinguir siluetas. Había 2 figuras sentadas junto a la fogata. Una era grande y robusta, con una gorra de béisbol, y la otra era pequeña y delgada. Javier se detuvo a la orilla del claro, sin apagar el motor. Se bajó, manteniendo la linterna apagada. ¡Hola!, gritó, su voz sonando forzada. «Disculpen, ¿saben cómo llegar al cañón de las ánimas?» La figura robusta que estaba de espaldas no se movió. La figura pequeña se giró lentamente. Era un niño, quizás de 8 o 9 años, con ropa que parecía demasiado grande y sucia. El niño tenía los ojos muy abiertos y vidriosos, fijos en Javier. El hombre robusto, sin girar la cabeza, levantó una mano y señaló en la dirección en la que Javier iba. Su voz era grave y áspera, llena de grava. «Sigues esa dirección, cabrón, pero no vas solo». Javier frunció el ceño. «¿Cómo dices? ¿Hay alguien más conmigo?» El niño, aún inmóvil, abrió la boca. Pero no fue el niño el que habló. Primera reversión, la constatación del terror. La voz vino de la parte trasera del camión, detrás de Javier. Era un sonido gutural, como un susurro burbujeante, que no se asemejaba a una voz humana. «¡Aquí!». Javier se giró en un movimiento rápido, paralizado. El camión estaba allí, oscuro, inmóvil, pero en la caja, justo donde estaba la fisura, un sonido seco, como el de madera astillándose, hizo eco en la noche. El hombre robusto de la fogata se puso de pie, finalmente. Era enorme. Llevaba una cazadora de cuero y tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Levantó la mano derecha. No era un arma lo que sostenía, sino una linterna poderosa.
La luz se encendió, cegando momentáneamente a Javier, pero la luz no apuntaba a Javier, apuntaba a la parte trasera del camión. Y lo que la luz reveló hizo que Javier soltara un grito ahogado que se perdió en la niebla. La madera de la caja central, la que él había revisado y atado, estaba destrozada. No astillada, sino como si algo con una fuerza inmensa la hubiera rasgado desde dentro. A través de la gran abertura no se veía tela negra ni el objeto pulido. Lo que se veía era la cosa en sí. Era pálida, de un color blanco enfermizo y del tamaño de un niño, con extremidades demasiado largas. Estaba agazapada, y su rostro, si es que tenía uno, estaba escondido en la sombra, pero sus dedos, largos, delgados, terminados en uñas negras y duras como obsidiana, se aferraban a la madera rota. El olor a azufre y dulce se hizo abrumador. ¡Mierda! ¡Tarde!, gruñó el hombre robusto cuyo rostro mostraba ahora una mezcla de horror y furia. Está despierto y no le gusta que lo miren. El hombre dio un paso hacia el camión. Tenemos que aturdirlo. Vamos, tú lo trajiste. Ayúdame a sellarlo antes de que... El niño de la fogata gritó, no por miedo, sino por dolor. Sus ojos vidriosos se inyectaron de sangre, y él cayó de rodillas convulsionando. El robusto se distrajo por un instante. Fue suficiente. La cosa pálida emergió por completo de la caja. Deslizándose hacia abajo como un líquido, emitió un sonido que era una mezcla de silbido y el quejido de una máquina oxidada, y se dirigió directamente hacia la luz. Javier, impulsado por una adrenalina brutal, saltó de nuevo a la cabina y cerró la puerta de golpe. Los 100.000 pesos ya no existían. Solo existía la criatura y el hombre furioso. La advertencia de la anciana era real. Persiro, 6. Consecuencias de la virada. El tiempo aprieta. Ajuste cronológico. Javier ni siquiera consideró apagar el motor. Pisó el acelerador a fondo. El camión, con su rueda de repuesto vieja, rugió y se lanzó hacia adelante, ignorando el hombre robusto y el niño convulsionando. La luz de la linterna del robusto se convirtió en una mancha danzante en el espejo retrovisor. Escuchó un golpe metálico en el chasis, justo debajo de la cabina. La criatura. Javier no miró hacia atrás. La imagen de esa cosa pálida, con sus uñas como cuchillos, se había grabado en su retina. Su mente, antes consumida por la deuda, ahora solo pensaba en la supervivencia. El miedo a perder la pierna por dinero se había evaporado, reemplazado por el miedo a perder la vida a manos de un horror innombrable. Conducía ciegamente por el estrecho túnel de árboles, las ramas golpeando la cabina. ¡Quítate!, gritó el hombre robusto, cuyo tono ahora era una mezcla de terror y desesperación, al ver que Javier huía. Javier sintió una nueva sacudida en el camión. La criatura había saltado sobre la caja. Eran las 03:35 AM. El plazo de las 05:00 AM seguía ahí, un marcador cruel de cuán poco tiempo le quedaba para deshacerse de esa carga y quizás salvarse. De repente, la radio del camión, que había estado emitiendo solo estática, cobró vida con un chillido agudo. No era música ni voz. Era un ruido blanco tan intenso y doloroso que parecía querer perforar sus tímpanos. Javier se tapó los oídos. La presión en su cabeza era insoportable. El chillido duró unos 5 segundos y luego se cortó abruptamente. El silencio que siguió fue peor. Javier escuchó ahora el sonido más claro, el raspado metódico y lento de las garras sobre la lámina del techo de la cabina. La criatura se estaba moviendo. ¡Vete!, gritó Javier, golpeando el techo con el puño cerrado. El raspado se detuvo justo encima de él, y luego el camión se detuvo por completo, no por un golpe o un freno, simplemente el motor murió. Javier intentó arrancar. Nada. El motor estaba completamente muerto. El pánico se apoderó de él. Salió de la cabina con la llave en la mano, listo para correr. La neblina seguía siendo espesa.
Pero la criatura no estaba en el techo. Se deslizó de la caja del camión a su lado, tan rápido que Javier apenas tuvo tiempo de reaccionar. La cosa era delgada, casi esquelética, y su color pálido hacía que pareciera reflejar la poca luz ambiental. Emitió un sonido bajo, un siseo. La cabeza se movió. Javier pudo distinguir vagamente el rostro o la falta de él. Había algo parecido a una boca, desproporcionadamente grande, llena de dientes pequeños y afilados. Lo peor eran los ojos, si es que se les podía llamar así. Dos agujeros negros y vacíos que parecían absorber la luz de su móvil. La criatura no atacó a Javier de inmediato. En cambio, se movió con una extraña urgencia hacia las puertas traseras del camión. Sus largos dedos se aferraron al pestillo. Javier entendió. La criatura no lo quería a él. Quería la carga restante. El dinero, la deuda. Ya no importa. Corre. Pero algo lo detuvo. ¿Qué eran las otras 10 cajas? Si la criatura las quería tanto, ¿qué contenían? La fala fatal de Javier, la avaricia, se mezcló con un instinto de curiosidad letal. No podía simplemente huir y dejar que esa cosa se llevara el resto de su cargamento misterioso. El cargamento por el que ya había sido pagado, el cargamento que le había costado su tranquilidad. El animal, con un esfuerzo sorprendente, logró romper el segundo pestillo. Las puertas traseras se abrieron de golpe, revelando la oscuridad de la caja. ¿Cuántos de ustedes, enfrentados a un peligro claro, han sido detenidos por la maldita curiosidad humana? La criatura se deslizó hacia el interior del camión. Javier vio su oportunidad. Si la atrapaba dentro, quizás podría sellarla y huir a pie, dejando el camión como una ofrenda. Corrió hacia las puertas, vio cómo la criatura comenzaba a rasgar la madera de otra caja, no con la fuerza de un animal, sino con la precisión de un bisturí. Javier no dudó. Agarró la cuerda de cáñamo que había usado antes para asegurar la carga. Esperó a que la criatura estuviera completamente dentro, concentrada en el contenido. Cuando estuvo seguro, Javier saltó y cerró las puertas de la caja, golpeando con todas sus fuerzas. El pestillo superior se trabó. La criatura reaccionó instantáneamente. Escuchó un golpe violento contra el interior de las puertas, seguido de ese silbido burbujeante. Javier, jadeando, rápidamente pasó la cuerda alrededor de las manijas de las puertas, asegurándolas con un nudo marinero improvisado, tensando el cáñamo hasta que sus dedos sangraron. Eran las 03:45 am. Había encapsulado el terror, pero el camión seguía muerto y él seguía varado en la sierra, ahora con un paquete biológico o paranormal intentando escapar. El hombre robusto y el niño estaban probablemente aún cerca o en camino. Necesitaba movimiento. Rapis 7. Falsa esperanza. Parece que vai dar certo, mas a falla atrapalla. Javier se tambaleó, apoyándose contra la cabina de la Ford Lobo, sus pulmones quemando por el esfuerzo y el miedo. El camión se sacudía violentamente mientras la criatura, atrapada, golpeaba las puertas de madera con una fuerza sorprendentemente metódica. Cada golpe sordo resonaba en el silencio de la montaña, recordándole el terror que llevaba a cuestas. Se concentró. La criatura estaba contenida, pero el camión estaba muerto. ¿Por qué había fallado el motor? Un fallo eléctrico, tal vez causado por el agudo chillido en la radio. La criatura era más que carne y hueso. Era una interferencia. Eran las 03:55 am. Necesitaba llegar a las 05:00 am. El tiempo se había vuelto un adversario físico. Abrió el capó. El olor a aceite y calor subió en ráfagas. Javier no era un mecánico experto, pero sabía de coches viejos. El distribuidor estaba mojado por la densa niebla. Intentó secarlo con el borde de su camisa, sus manos aún temblando por el pánico. Por un momento, sintió un atisbo de esperanza. Si conseguía encenderlo ahora, podría escapar antes de que los otros regresaran. El camino estaba abierto, y el terror estaba sellado.
Regresó a la cabina, insertó la llave y giró. El motor tosió, gimió y con un esfuerzo monumental encendió. Un rugido glorioso llenó la noche. Javier suspiró, un alivio que le supo a victoria. Era un milagro mecánico. Sin perder un segundo puso el camión en marcha y aceleró. La Ford Lobo se arrastró por el camino fangoso, alejándose de la escena del enfrentamiento. El miedo, momentáneamente, dio paso a una euforia imprudente. Lo logré, lo sellé. Ahora solo tengo que encontrar el cañón de las ánimas y tirar esta cosa por la barranca. Su plan había cambiado de entregar la carga a deshacerse de ella, pero en su mente el objetivo final seguía siendo el mismo: supervivencia y, si era posible, cobrar los 100.000 pesos. Condujo con una velocidad imprudente, confiando en el viejo neumático de repuesto. La carretera del acueducto se hizo más manejable, descendiendo ahora hacia un valle. A las 04:15 am, Javier vio luces débiles a lo lejos, abajo. Era la carretera principal, o al menos un camino pavimentado. La esperanza se disparó. Estaba saliendo de la trampa, pero la criatura en la parte trasera no había estado inactiva. Los golpes dentro de la caja se habían vuelto más violentos. Se escuchó un crujido de madera seca. La soga de cáñamo que había asegurado Javier se tensó y se rompió con un chasquido. La criatura no había huido, sino que había comenzado a trabajar. Javier se dio cuenta de la magnitud de su error. Su fala fatal, su avaricia que lo había impulsado a seguir, lo obligó a cerrar la puerta sobre la criatura en lugar de correr por su vida. Ahora estaba conduciendo su propia tumba. Un nuevo sonido resonó desde atrás, el sonido de la madera siendo rasgada. Miró por el espejo lateral y no vio nada, excepto la neblina. Pero luego, a través de la ventana trasera de la cabina, vio una sombra. La criatura había rasgado un agujero, no en las puertas, sino en el techo de la caja, justo detrás de su asiento. Javier sintió que la sangre se le helaba. El agujero era lo suficientemente grande para que la criatura sacara una de sus manos esqueléticas. El pánico lo inundó. Frenó bruscamente. El camión patinó en el lodo, deslizándose casi hasta la orilla de un barranco. La mano pálida se deslizó más allá del hueco. Estaba buscando algo. Los dedos se movieron con una inteligencia horrible. Y en ese instante, el camión emitió una serie de pitidos de advertencia. La mano había encontrado el cableado eléctrico que corría justo por encima de la caja. Con un crack seco, un grupo de cables fue arrancado. El camión se quedó a oscuras. Las luces, el tablero, el motor, todo se detuvo de golpe. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio hambriento. Javier giró la llave frenéticamente. Nada. La criatura había deshabilitado el camión desde dentro. Eran las 04:25 am. Estaba varado de nuevo, mucho más cerca del cañón de las ánimas, pero con el peligro inminente de la criatura que ahora tenía acceso a la cabina. No había escape. 8. La crisis. 75%. Todo da errado. Perda total. Javier se quedó petrificado, inclinado sobre el volante. El olor a ozono y metal quemado llenó la cabina, vestigio del sabotaje eléctrico. A través del pequeño hueco rasgado en el techo de la caja, el silencio era ensordecedor. La mano pálida ya no estaba allí, pero él sabía que la criatura estaba a punto de pasar. El camión estaba detenido, justo donde el camino del acueducto se unía a la cornisa del barranco. A la izquierda, la neblina se abría brevemente para revelar un vacío negro y profundo. El cañón de las ánimas estaba cerca, demasiado cerca. Javier agarró la llave de cruz de la caja de herramientas. No era un arma, pero era lo único que tenía. Salió de la cabina y se paró junto a la rueda trasera. Necesitaba desesperadamente crear distancia, pero no podía simplemente saltar al barranco. La criatura no emergió por el techo. En su lugar, se escuchó un fuerte clank metálico.
La criatura había caído al piso de la caja y estaba rasgando las últimas cajas selladas. Javier, impulsado por una mezcla de terror y su terca fala fatal. La curiosidad codiciosa se acercó a la parte trasera, sosteniendo la llave de cruz como si fuera un escudo. Tenía que saber qué había en esas 11 cajas que valía 200.000 pesos, una pierna y una vida. Miró a través de un hueco astillado en las puertas traseras. La luz de su móvil, estratégicamente colocada en el tablero, iluminó el interior. La criatura estaba sobre una pila de cajas destrozadas. Estaba rasgando la cera negra de la última caja de la pila, y lo hacía con una reverencia escalofriante. Lo que reveló el interior de la última caja hizo que Javier perdiera el equilibrio. No era un objeto tecnológico, ni un artefacto religioso, ni drogas. Era algo orgánico, cuidadosamente embalado y cubierto con esa tela lino vieja y manchada. Eran restos humanos, específicamente cráneos. Un hedor nauseabundo, a tierra removida y carne seca, emanó del interior del camión. La criatura no se estaba alimentando, estaba extrañamente examinando el contenido. La criatura se giró lentamente, sus ojos negros fijos en Javier. Emitió un sonido, esta vez más claro, que sonó como un nombre. No un nombre humano, sino una secuencia de vocales arrastradas, un lamento. Perda total, la crisis. De repente, un haz de luz potente cortó la niebla desde la dirección en que había huido Javier. Eran los otros, el robusto y el niño. «Ahí está, no te muevas, cabrón», gritó el robusto, su voz ahora llena de venganza. Estaba sosteniendo una escopeta de cañones recortados. El niño, que caminaba con dificultad a su lado, sostenía un farol. Javier se vio atrapado entre dos terrores: el hombre con la escopeta y la criatura que lo miraba desde la caja. El robusto, al ver la criatura en la caja abierta, se detuvo, su rostro contraído por el miedo y la rabia. «Tú lo despertaste, estúpido. Esa es la madre. Tenía que estar contenida hasta el amanecer para la entrega, para la purificación», gritó, apuntando la escopeta a Javier. «Ahora tendrás que pagar por ambas cosas». El robusto avanzó, apuntando al pecho de Javier. «El dinero se acabó, idiota. Ahora es sangre. Bájate o te vuelo la cabeza». La criatura, a la que llamaron la madre, se movió con rapidez y gracia inhumanas, saliendo por completo del camión. Parecía crecer en la oscuridad. Ya no le prestaba atención a los cráneos. Emitió un silbido que heló el aire. El robusto y el niño se detuvieron en seco. La madre, con un movimiento fluido, saltó sobre el robusto. El hombre gritó, el sonido de la escopeta cayendo al suelo resonando brevemente. Las garras negras de la criatura se hundieron en el hombro del hombre. La madre no lo mató. En cambio, se agazapó sobre él y acercó su rostro a la oreja del robusto, susurrando algo que Javier no pudo oír, pero que hizo que el hombre temblara violentamente, sus ojos girando hacia la nada, un horror silencioso. El niño, sin emitir un sonido, dejó caer el farol. La luz se apagó. Javier estaba solo de nuevo, pero la amenaza se había multiplicado. El robusto y el niño no estaban muertos, pero estaban inmovilizados, consumidos por algo peor que la muerte. La criatura se puso de pie, su silueta dibujada contra la neblina. Parecía estar contemplando a Javier. «¿Qué debo hacer? Si corro, me alcanza. Si me quedo». Eran las 04:30 a.m. Solo le quedaban 30 minutos para el amanecer, y Javier se dio cuenta de que no había escape. Había intentado escapar, había luchado, pero su codicia inicial lo había llevado a un callejón sin salida. La fala fatal. No solo le había costado la pierna, le había costado la realidad. 9. La noche oscura del alma. Reflexión interna, malestea invisible de dilema moral. Javier se tambaleó hacia atrás, el sabor a bilis en su boca. Cayó sobre la grava húmeda. El robusto yacía inmóvil, el niño igual, como si hubieran sido convertidos en estatuas de terror.
La madre se acercaba lentamente a Javier, sin prisa, como si supiera que la presa no tenía a dónde ir. Se arrastró lejos de la criatura hasta que su espalda tocó el frío parachoques del camión. Su respiración era superficial y rápida. La llave de cruz resbaló de sus dedos insensibles. En ese momento de inmovilidad forzada, el miedo visceral dio paso a una claridad brutal. Pensó en la anciana de la gasolinera. Nadie vuelve de SK. Ella lo sabía. Ella le había dado la oportunidad de huir, de abandonar el flete, de aceptar la derrota económica. Pero él no lo hizo. Su orgullo, su codicia por esos 100,000 pesos, le había susurrado que era más inteligente, más afortunado. ¿Qué cuesta más? ¿La dignidad de aceptar una derrota o el horror de perseguir una victoria deshonesta? Javier cerró los ojos, sintiendo el frío metálico de la culata del camión contra su nuca. Los 200,000 pesos de deuda, las amenazas de los prestamistas, la miseria de vivir al día en la Ciudad de México, todo se sentía ridículo, pequeño. Eran problemas terrenales que no podían competir con el horror que tenía delante. Había cruzado una línea invisible, pagando con su paz mental por un botín que ya no existía. La madre se detuvo a 3 metros. Su silueta era alta y delgada, pero el aire a su alrededor parecía curvarse. Javier notó que el hedor a azufre y dulce se hacía tan fuerte que le quemaba la garganta. La criatura no se movía, solo existía, observando. Javier abrió los ojos. Miró la oscuridad profunda del barranco a su derecha. Miró el camión inerte. El motor estaba muerto. La caja estaba abierta y contenía cráneos. Su mente buscó una solución, no para escapar y salvarse, sino para terminar la pesadilla. Tenía que evitar que la madre hiciera lo que sea que tuviera que hacer con esa carga antes de las 050 AM. El robusto había hablado de una purificación al amanecer. Si la madre no debía estar despierta, eso significaba que la entrega debía ser de las cajas selladas, no de la criatura liberada. La criatura emitió un nuevo sonido, una secuencia de clics secos, no de ataque, sino de impaciencia. Javier se preguntó si la criatura era el demonio de la avaricia, el resultado físico de su propia codicia. La carga, cráneos, algo que representa lo que queda cuando la vida se ha ido, el dinero, el motivo que lo llevó a transportarlos. Si no podía huir, tenía que destruir el objetivo, destruir la carga, el camión y a la madre con él. Volvió a mirar el tablero del camión, iluminado tenuemente por la luna que comenzaba a asomarse por entre la niebla. El indicador de gasolina. Había llenado el tanque en la gasolinera de la anciana. Estaba lleno. El plan era suicida. Sacó su encendedor del bolsillo, un viejo cipo que su padre le había regalado. El encendedor funcionaba, necesitaba combustible y una chispa. La madre se inclinó hacia adelante. Sus largos brazos se extendieron. Sus uñas negras rasgaron la tierra a su paso. «Espera», susurró Javier, forzando las palabras. Se levantó lentamente, manteniendo contacto visual con los agujeros oscuros que eran los ojos de la criatura. Javier comenzó a retroceder hacia la cabina. La madre siguió su movimiento, paso a paso. Al llegar a la puerta del conductor, Javier la abrió lentamente. Sus movimientos eran deliberados. No buscaba un arma. Buscaba el bidón de diésel de emergencia que guardaba bajo el asiento. La madre parecía confundida por la falta de pánico de Javier. Emitió otro lamento gutural. Javier metió la mano debajo del asiento y sacó el bidón de 5 litros. Estaba medio lleno de diésel. El olor a combustible pesado lo despertó más que el aire frío. La criatura ahora estaba a solo 1 metro. ¿Cuántas vidas has arruinado por dinero, Javier? Esta es la única forma de pagar la deuda final. Javier levantó el bidón, sintiendo el peso del líquido. Ya no temblaba. El terror había sido reemplazado por la determinación.
Estaba a punto de hacer lo impensable, pero al menos sería un acto de voluntad propia, no un escape cobarde. Era su única forma de recuperar algo. No el dinero, sino el control sobre su destino final. No hacía 10. El clímax, hasta un final no limite do prazo. La madre se preparó para saltar. Su boca, llena de diminutos dientes afilados, se abrió ligeramente, revelando un interior oscuro y húmedo. El silbido se intensificó. El aire alrededor de Javier se sentía denso, pesado, como antes de una tormenta eléctrica. Eran las 04:45 AM. 15 minutos para el amanecer. Javier no esperó el ataque. Actuó con una calma macabra que no sabía que poseía. Levantó el bidón de diésel. El olor acre del combustible golpeó las fosas nasales de la criatura, que retrocedió ligeramente, confundida por el químico terrestre. Javier arrojó la tapa del bidón. Luego comenzó a verter el diésel sobre sí mismo, empapando su camisa, sus pantalones, su cabello. El frío del líquido penetró su piel, pero apenas lo sintió. Sabía lo que hacía. Se estaba convirtiendo en un arma, un detonante. La madre, al ver el ritual, emitió un grito que no era de rabia, sino de frustración. Era un sonido chirriante y lamentable. Se dio cuenta de que Javier había renunciado a su vida. «¡Tú querías la carga!», gritó Javier, su voz ronca por el humo y el terror acumulado. Apuntó hacia la caja abierta. «¡Tómala!». Corrió hacia la parte trasera, deslizando la botella de diésel por el suelo mientras lo hacía. El líquido se derramó formando un rastro brillante sobre el barro. El impulso del diésel en el aire hizo que la madre se distrajera. Comenzó a seguir el rastro del combustible, buscando la fuente, con sus largas uñas raspando el suelo. Javier llegó a la caja trasera, donde el hedor a cráneo y azufre era abrumador. Las 11 cajas estaban destrozadas, el contenido esparcido. Tierra negra, tela vieja y los restos óseos, brillando macabramente bajo la luz de su móvil abandonado en el tablero. Rápidamente, Javier empujó el bidón restante de diésel al interior de la caja, volcándolo sobre los restos. El líquido oscuro empapó los cráneos y las astillas de madera. La madre se lanzó hacia Javier, ahora con furia descontrolada. Ella no quería que la carga fuera tocada. Era su objetivo. Javier se giró, su cuerpo completamente empapado en diésel, y salió corriendo hacia el borde del barranco, el único lugar que le ofrecía una huida vertical. El grito de la madre se convirtió en un rugido. Ella se detuvo ante la caja rociada, lamiendo el aire con un terror espantoso, su instinto sabiendo el peligro del fuego. El camión estaba detenido peligrosamente cerca de la cornisa. Javier tenía una sola oportunidad. Se detuvo en el borde del precipicio, sacó el cipo con las manos temblorosas y lo accionó. ¡Clic! Una pequeña llama naranja y azul apareció, vibrando débilmente en el aire brumoso. Javier aspiró profundamente el aire frío de la sierra. El olor a diésel en su ropa era insoportable. La madre finalmente se dio cuenta de su intención. Abandonó la caja y se lanzó en una carrera borrosa hacia Javier, cerrando la distancia en un segundo. La acción final. Javier no la miró. Cerró los ojos. Justo cuando sintió la corriente de aire de la criatura, lanzó el encendedor encendido con todas sus fuerzas. No hacia la madre, sino hacia la cabina del camión. El cipo entró por la ventana del conductor, rebotó en el asiento empapado de diésel y cayó al suelo de la cabina. El resultado fue inmediato y violento. ¡Wum! Una explosión sorda sacudió la neblina. Las llamas, alimentadas por la ropa de Javier, el asiento de vinilo y el diésel, envolvieron la cabina en un instante, creando un faro de luz naranja y negro en la oscuridad. La madre, que estaba a centímetros de Javier, emitió un grito desgarrador. No era un sonido físico, sino una vibración que golpeó el pecho de Javier. La criatura no se encendió, pero fue lanzada hacia atrás por la onda de calor y el impacto de la explosión menor. Javier
se arrojó al vacío. Cayó, sin pensar, rodando por la pendiente empinada y rocosa, esquivando arbustos secos y piedras. La caída era violenta, dolorosa, pero preferible a las garras negras. Cuando finalmente se detuvo, mareado y magullado, se giró para mirar hacia arriba. El camión estaba envuelto en llamas, un infierno rugiente. El fuego se había extendido a la caja, donde el diésel empapaba los cráneos y la madera. El aire se llenó del sonido de la madera astillándose y el silbido del fuego. Y entonces Javier escuchó un aullido. No el lamento burbujeante, sino un aullido de dolor y rabia que parecía provenir del centro de las llamas, un sonido tan antiguo y roto que cortó el corazón de la montaña. Eran las 04:59 AM. Había cumplido su misión. Había detenido el flete nocturno y había destruido la carga y a la madre con ella. Pero no había terminado. Non assassino 11. La última revelación, segunda reversión, twist final. El calor del incendio era intenso, incluso a la distancia en que había rodado Javier. Se levantó, cojeando, sintiendo el dolor punzante en su tobillo y los cortes profundos en sus brazos. Su ropa, empapada en diésel, no se había incendiado, milagrosamente. Arriba, el camión se consumía. El aullido de la madre cesó, reemplazado por el crepitar alegre de las llamas. El cielo, sobre la línea de montañas al este, comenzó a aclararse. El primer filo de luz azul pálida se abría camino a través de la neblina. Eran las 05:01 AM. Javier había sobrevivido al plazo y al monstruo. Se giró para comenzar el largo y doloroso descenso a pie, buscando cualquier camino que lo llevara de regreso a la civilización. Pasó junto al robusto y al niño que seguían inmóviles, sentados en un trance catatónico. Ya no eran una amenaza. Al caminar, Javier sintió un dolor agudo en el pecho, pero no era físico, era el vacío. Había arriesgado todo por 100,000 pesos, solo para terminar destruyendo ese dinero, y la vida para salvarse del horror. La precifala fatal. De la avaricia lo había llevado a este extremo, quemando puentes literales y metafóricos. Mientras se alejaba, el sonido de las llamas disminuía. Javier respiraba con dificultad. De repente, su pie tropezó con algo. Cayó de rodillas. Lo que había activado su caída era la escopeta que el robusto había dejado caer, y junto a ella, un objeto. Javier lo levantó. Era una tableta resistente y antigua, del tipo usado para manifiestos de carga. Estaba encendida. La pantalla, iluminada por el amanecer incipiente, mostraba el manifiesto original del flete. Segunda reversión, el verdadero costo. Javier leyó el encabezado, su visión borrosa por el humo. Destinatario, Cónclave de Anticuarios, Ciudad de México, entrega 05:00 AM. Carga, artefactos funerarios prehispánicos, 11 piezas de valor incalculable para ritual de contención. El valor de la carga no era el dinero que le habían prometido, ni la deuda que le había costado su pierna. No. Abajo, en una línea roja brillante, había una advertencia adicional. Nota: el valor total de la colección es de 72 millones de pesos mexicanos. El contenido no debe exponerse a la luz del sol ni a fuego. La destrucción anula el ritual. Javier soltó un jadeo ahogado. No eran solo unos cráneos, eran reliquias por un valor que jamás podría soñar, cuyo valor no era solo monetario, sino esotérico, y él lo había reducido a cenizas por un camión de 100,000 pesos. Peor aún, leyó la última línea, en letra pequeña. Pago por transporte, 50,000 pesos MXN. Adelanto, 100,000 pesos MXN. Al finalizar. Adicional por manipulación no autorizada o pérdida, 15,000 pesos MXN. Cláusula de incumplimiento contractual por profanación. Javier sintió que el suelo se hundía bajo sus pies.
No solo había quemado 72 millones de pesos de artefactos, había incurrido en una deuda contractual de 15 millones de pesos. Su deuda original de 200.000 pesos era una broma. La madre no era la amenaza real, el negocio sí. Javier había traído el horror a su vida por pura avaricia, y ahora el horror le había dejado una deuda tan grande que tendría que trabajar durante 3 vidas para pagarla, si es que lograba escapar de los que reclamarían el dinero y la madre profanada. Se rió, un sonido seco y roto que se disolvió en el aire del amanecer. Las lágrimas corrían por sus mejillas, limpiando los rastros de hollín. Había evitado al prestamista local, solo para terminar debiendo millones a algo mucho, mucho peor. Y mientras el sol asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo ardiente, Javier entendió la segunda verdad de la anciana. Nadie vuelve de SK. 12. Resolución agridulce. Vitoria con gusto permanente. El sol finalmente se abrió paso a través de la neblina, un disco naranja y cálido que inundó la cornisa del barranco. El calor del sol, generalmente reconfortante, se sintió hostil sobre la piel de Javier. El fuego en el camión había disminuido hasta convertirse en brasas humeantes, dejando solo un esqueleto metálico retorcido. Javier se levantó, dejando caer la tableta junto a la escopeta y el robusto catatónico. Su mente había aceptado la magnitud de su error. Había ganado su vida, pero había perdido su libertad y su futuro. Caminó cojeando, alejándose del sitio del incendio. Ya no pensaba en los prestamistas de la Ciudad de México. Ahora pensaba en el cónclave de anticuarios y lo que harían para recuperar sus 15 millones de pesos de penalización. Eran personas que traficaban con cosas que tenían nombre. La madre. Gente que no se detenía ante la ley o la moralidad. Javier descendió de la sierra, siguiendo el curso seco de un arroyo. Pasaron 2 horas de agonía física. El dolor en su tobillo era un latido constante y sordo. Las heridas menores escocían por el diésel. Finalmente, el arroyo lo llevó a un camino vecinal y luego a una carretera pavimentada que reconocía. Era la carretera que conectaba Tláhuac con el centro. A lo lejos vio un puesto de comida abierto, con un letrero que anunciaba tacos de canasta. La civilización. Se acercó lentamente, sintiéndose como un fantasma. La gente en el puesto lo miraba. Una figura cubierta de hollín, barro y con olor a diésel quemado. Pidió agua. Bebió hasta que sus temblores cesaron. Mientras terminaba el vaso, el taquero, un hombre de mediana edad con un bigote grueso, le preguntó con cautela: «¿Qué le pasó, joven? ¿Un accidente fuerte en la sierra?» Javier asintió, incapaz de articular la verdad. Tuvo suerte de salir de ahí. Esos caminos de Santa Catarina son traicioneros en la noche. Pero usted, amigo, tiene más suerte que un billete de lotería, comentó el taquero, entregándole un pañuelo de papel. Javier no respondió. La suerte no existía para él. Había canjeado una pequeña deuda por una eterna. Un coche de policía local pasó lentamente, luego se detuvo en seco. Los 2 oficiales, al ver a Javier, se bajaron, con sus rostros duros y sospechosos. «Buenos días, señor», dijo el primer oficial, con la mano sobre la culata de su arma. «Hemos recibido reportes de un incendio en la sierra, cerca del Cañón de las Ánimas. ¿Sabe usted algo al respecto?» Javier miró la patrulla. Rendirse significaba cárcel, pero al menos le daría un refugio temporal de los anticuarios. Seguir huyendo significaba la vida eterna como fugitivo. Su falla fatal, aunque lo había llevado al desastre, le había enseñado una última lección. La supervivencia está por encima de la justicia. «No, oficial, solo soy un vagabundo», dijo Javier, su voz sorprendentemente firme. «Me perdí y terminé aquí abajo. Llevo desde anoche caminando». Javier se fue caminando por la carretera cojeando, alejándose de los oficiales. No podían vincularlo con el camión ni con la criatura.
Había sobrevivido. Había destruido la carga y detenido el flete nocturno. Había evitado el destino horrible del robusto y el niño. Pero mientras caminaba hacia el horizonte, Javier se tocaba el pecho. Sentía el vacío dejado por su terror. El dinero ya no tenía valor para él. El miedo, sin embargo, era ahora una carga permanente, una nueva deuda que llevaría consigo el resto de su vida. Un hombre que debe 15 millones de pesos a una organización que trafica con horrores de la antigüedad no tiene futuro. Javier había regresado de ese cañón, pero no había vuelto la persona que se fue. Él era ahora el fantasma de sí mismo, condenado a una vida de huida perpetua. La anciana había sido profética. Su vida, tal como la conocía, no había vuelto.